Hola de nuevo. Vamos a seguir con este maravilloso programa con la intención de seguir haciéndoles bien a todos ustedes. Y como no, en esta segunda parte voy a rogar a nuestro hermano Nathan que él se ponga en pie y haga una oración presentando todas las cosas en el nombre del Señor. Soberano Dios del Padre, millones de gracias te damos, Señor, porque un día más venimos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Dios mío, por este programa, Dios mío, que estamos para hacer bien y para evangelizar, Padre Santo. Te pido, Dios mío, que tú tomes el control, Dios mío, de todo lo que aquí suceda, Dios mío, sea dirigido por tu Espíritu Santo, Dios mío. Llénanos, Padre, con fuego y poder para poder llegar a las vidas, Dios mío. Te pido, Padre, que seamos de bendición, Padre, que tú nos bendigas hasta lo sumo, Dios mío. Gracias, Dios mío, por este programa. Bendice a nuestros invitados, Dios mío. Bendice a nuestros hermanos, Padre. Gracias por ellos, Dios mío. Gracias por esta iglesia. Gracias por nuestro hermano Ángel, Dios mío, que está haciendo todo esto posible, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que aquí se encuentran, Señor. Te pido, Padre, que tú tomes el control de nuestras vidas y de este programa, Señor. Te dejo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén a esta oración. Bueno, como todos ustedes ya están viendo, seguimos con esta segunda parte de este programa con nuestros hermanos que ya pertenecen a esta iglesia llamada Chalcuaga, y como todos ustedes saben, ellos son de Venezuela, y para nosotros es un placer tenerlos aquí en nuestros medios, amén. Decirles a todos ustedes, como no, darles las gracias por esas suscripciones que se han hecho a través del canal de YouTube, que ya nos quedan muy poquitas para poder volver a emitir en directo los cultos diarios. Y cómo no, pues no nos queda otra que darle las gracias a ustedes y al Rey de Reyes y Señor de Señores, cómo no, darle también a Él las gracias, porque gracias a Él estamos en este lugar y ustedes nos pueden ver a través de sus pantallas. Gracias a Él es que respiramos y que ustedes respiran, y gracias a Él tenemos la certeza de que algún día estaremos en el reino de los cielos en el nombre del Señor. Amén. Miren, como todos ustedes saben, este es un programa enfocado a la evangelización. Este es un programa en el cual nosotros nos hemos volcado, nos hemos involucrado una parte de la iglesia, nuestros hermanos que ustedes ven aquí a mi lado, nuestro hermano Andrés, nuestro hermano Nathan, nuestro hermano Richard, que suele estar detrás de las cámaras, el director de este programa es nuestro hermano Ángel, siervo del Señor, y tenemos colaboraciones del resto de hermanos de nuestra iglesia. Tenemos el apoyo del cuerpo ministerial, que desde aquí también se lo agradezco en el nombre del Señor, que ellos sigan apoyándonos. También, como no, dar las gracias a nuestro pastor Israel Borja de Bilbao, que él también nos apoya mucho en esta forma que tenemos nosotros por la gracia de Dios, de poder administrar a través de estas pantallas, de estos monitores, de poder llegar a lugares, como todos ustedes saben, queremos llegar a lugares donde de otra forma no sería imposible llegar si no sería por estos medios, amén. Pues yo, sin más, quiero dar paso a mis hermanos para que ellos prosigan con la entrevista a nuestros hermanos de Venezuela, nuestro hermano Rafael y su compañera, y no solamente vamos a entrevistarles, vamos a conversar con ellos, amén. Vamos a intentar solventar o llegar a ellos aquellas preguntas que entendemos que a ustedes les pueden surgir, y como es lógico, desde ahí no pueden hacerlas. Así que en esta hora nosotros intentaremos ser la voz de cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Voy a dar paso a nuestro hermano Andrés para que él tome las riendas y comience esta maravillosa parte de este programa, El Tiempo de Dios. Adelante. Muy buenas, hermanos. Me siento dichoso seguir continuando y bueno, seguir este pequeño programa, como ha dicho nuestro hermano. En primer lugar, agradecerles por vuestro apoyo, seguir como estáis haciendo, agradecer a todas las personas que lo siguen desde tantos diferentes lados, países, y nuestra única intención es llegar
la palabra diaria de Cristo a su vida y a sus corazones. Porque por circunstancias hay gente que no pueda acudir a una iglesia, por el trabajo, por cadenas, por X cosas. Y nuestra única intención, vuelvo a repetir, no es decir salir por los vídeos y que los vean, sino llegar la palabra diaria de Cristo a su vida. Y bueno, como ha dicho el hermano, quisiera preguntar a los hermanos, en especial a nuestra hermana, como hemos escuchado hace un rato, usted fue mucho tiempo que iba a evangelizar en las cárceles, y quisiera preguntarle qué sentía cuando iba a las cárceles, cuando les hablaba a los hermanos encarcelados, y qué experiencia pudo ver ahí en ellos. Un placer estar nuevamente aquí con mis hermanos, compartiendo pues las grandezas de nuestro Señor Jesucristo, de ese gran milagro que hemos obtenido todos mediante el sacrificio de Jesucristo, que ha sido la salvación. Y para mí es un placer, un honor, desde este lugar compartir con todos ustedes que son el público este testimonio de cómo el poder de Dios se manifiesta fuera de una prisión, sino que aún mayor dentro de ese lugar, porque Dios se glorifica en los lugares que muchas personas pues desechan, porque vamos a estar claros, nadie quisiera tener un familiar en una prisión. Nadie quisiera entrar a una prisión. O sea, son lugares que uno no quisiera nunca conocer. Pero por motivos del pecado, como ya todos sabemos, de la desobediencia, pues estas son consecuencias que el hombre y la mujer pues obtiene, porque por motivos de una forma o de otra manera pues llegan a ese lugar. Y sí, mi experiencia estando allí en las cárceles, pues al principio como humana puedo comunicarles a ustedes, y como me siento en confianza en familia, tenía temor, o sea, tenía miedo, porque en primer lugar no tenía ningún familiar a quien visitar en ese lugar. O sea, no tenía un motivo humano que me llevara a ese lugar. Y como mujer, pues me sentía más atemorizada, porque aunque sí, nosotros las mujeres tenemos una fortaleza, un don especial que Dios nos ha dado, pero seguimos siendo muy frágil. Somos un vaso frágil. Aunque nos podamos sentir muy fuerte, que sí puedo y puedo hacer cosas que muchas veces los hombres no pueden hacer, pero somos frágiles. Y cuando tú le dices a una mujer que si quiere ir a ese lugar, pues muchas te van a responder no quisiera. Y hombres tampoco. Y hombres, dicen los hermanos acá que los hombres tampoco. Pero cuando tú has comprendido y has dado tu vida al Señor, al servicio, y quiero recalcar que el servicio es hacer por otra persona algo que muchos no quisieran hacer. Eso es algo grandioso. Y cuando Dios tocó mi corazón, porque fue Dios que tocó mi corazón, y sentí el amor, el deseo, la pasión, eso solamente nace de Dios. Porque si tuviera nadie allí de familiares a quien visitar, solamente el amor de Dios te impulsa a ir a ese lugar. Y eso fue lo que pasó conmigo. Cuando empecé y entré a ese lugar, ya como les expliqué en otra oportunidad, era muy joven. Y pues allí, rodeada de muchas hermanas y hermanos que tenían más experiencia en ese momento, pues yo entré a ese lugar. Entré
en el nombre del gran yo soy. Amén. Porque yo sentía que Él era el que me estaba protegiendo y el que me estaba guiando. Y ahí pude ver muchas cosas. O sea, primeramente fui a la cárcel de hombres. Y allí pues Dios no solamente me utilizó a mí. Había un grupo de mujeres y hombres llamados por Dios. Y allí pues empezamos a predicar la palabra del Señor. Empezamos a cubrir las necesidades espirituales, pero también Dios nos dijo, no solamente quiero que les den la palabra espiritualmente, o sea, que le lean la Biblia y que le den palabras, sino que también se manifiesten con obras, dándole el pan, dándole el alimento diario, dándole el calzado, dándole la vestimenta, dándole la medicina. Eso también quiero que hagan, porque cuando tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo y no me visitaste, tenía frío y no me cubriste, necesitaba calzado y no me diste. O sea, tiene que ser complemento, un complemento, lo espiritual que cubra el área espiritual, De acuerdo. que alimente la necesidad de aquella persona que necesita mi pan fresco, el alimento, que es mi palabra, pero también sacien su cuerpo físico. Y así empezamos a trabajar. Y cuando las personas vieron que no solamente era la palabra solamente, lo espiritual, sino unido con la obra, acompañado de hechos, mucha gente llegó a los caminos del Señor. Muchos hombres se levantaron pastores allí. Estamos hablando de cárceles de Venezuela. De Venezuela. Son cárceles no como las cárceles que hay aquí en España, sino que son cárceles mucho más duras. Sí. Que son cárceles donde pelean por una cama donde dormir. Sí. Que son cárceles donde la comida no es como aquí en España, que hay una comida, una cena, una merienda y un desayuno. No. O sea, no son, aquí valga la expresión y perdónenme, pero comparado con las cárceles de las que la hermana nos está hablando, las de nuestro país son casi hoteles. Sí. Valga la expresión. Sí. Porque son cárceles por dormir en una cama, porque si no, no puedes dormir en una cama, tienes que dormir en la baldosa. Sí, es así. Y como bien has dicho, creo que el sentimiento lo forja Dios en el corazón a sus hijos. Y como bien has dicho, la mayordomía, el servicio a los demás, solo lo puede generar el Espíritu Santo dentro de un hijo de Amén, Dios. así es. Y algo muy importante, y es que no solamente en una cárcel, que es un lugar muy malo para poder ejercer lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, pero no solo en una cárcel, sino que en el día a día creo que todos estamos llamados, me dirijo a los espectadores, Sí. y a mis hermanos como no, y a mí primero me meto, a demostrarlo con hechos. Amén. Pues dice la palabra de Dios que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sí. Si estamos llenos del Espíritu no nos costará hacer tales cosas, como bien ha dicho la hermana, es un trabajo en el cual Dios te tiene que capacitar, y más siendo una niña como era, tan jovencita, y el Espíritu Santo te tiene que llenar. Ese espíritu de valentía que dice la palabra de Dios que está en nosotros, tiene que aflorar para llegar a sitios tan inhóspitos como estos, tan hostiles, y poder decirle a alguien que ha perdido toda esperanza que todavía hay alguien que le ama. Amén. Amén. Quiero que sigas, por favor, pero quería puntualizar esto en el nombre del Sí, Señor. sí, Amén. La verdad que hace bien ver cómo esta mujer desde pequeña ha estado sirviendo a Dios, y me ha llamado mucho la atención que entró muy joven a una cárcel, y yo la primera vez que entré, pues por desgracia lo tuve que vivir, y me impactó mucho, y recordé el texto donde dice que Pablo estaba en la cárcel de más adentro, y yo me dije, Dios mío, si veo esta cárcel ahora mismo, estoy viendo a un montón de presos y los veía,
y es que no había ventanas, no había ningún sitio, no había aire, te faltaba el aire. Había 1.000.000 de puertas, pasabas una puerta y se abría otra, cerraban y abrían otra y otra y otra hasta poder llegar al sitio de las visitas. Y lo primero que me hizo fue reflexionar en eso, y la verdad que ya era mayor de edad y me impactó ver todo eso, cómo tanta gente podía sobrevivir un día a día ahí. Y a través de esto, yo tengo un primo que por desgracia de la vida estuvo preso, pero hay algo que le pasó en la cárcel y fue que se encontró con Dios. Tuvo un encuentro, y cada día que le preguntan por su testimonio, cómo ha sido su conversión, él siempre me dice: mira, bendigo el día que me metieron a la cárcel, porque en ese día, cada vez que lo pienso, yo creo que fue Dios mismo que me metió a la cárcel para poder conocerle a través de la prueba. Y estando dentro de la cárcel, él lo conoció, y vino a él un pastor, empezó a evangelizarle, y a día de hoy tengo que decir que él es obrero. Él está predicando, o sea, le ha cambiado su vida en cosa de 5 años o 6 años. Su vida ha dado un giro de 180 grados. Y parece que no, pero muchas veces las visitas a las cárceles, como tú dices, son para que llegue esa gota de luz en tanta oscuridad, porque vuelvo a repetir que a mí me impresionó ver la cárcel y ver, no sé, era demasiado oscuro, demasiado frío, y me impactó. Y lo primero que recordé fue cuando Pablo estaba en la cárcel de más adentro. Digo: Dios mío, si aquí no hay luz, imagínate en aquellas, que sería mucho peor, ¿verdad? Amén. Y quisiera hacerle una pregunta a nuestro hermano, sobre todo a estas vivencias, ¿verdad? Porque es muy diferente vivir aquí en Europa que en Latinoamérica. Sé que la vida es mucho más dura en muchos países de Latinoamérica, y quisiera saber cómo pudiste salir adelante siendo cristiano, porque sé que hay mucha necesidad, y seguramente algún día te vino alguna tentación de quizás hacer el mal. Sí. Amén. Bueno, muchas gracias, buena pregunta, y gracias también por la segunda oportunidad de este programa. Bueno, las tentaciones en los años que tengo siempre llegaron, siempre, y creo que en el Evangelio no hay nadie quien se salve pues de tener tentaciones. Sin embargo, sí las tuve, no lo puedo negar, estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mis caídas fueron, por decirlo de alguna manera, leves. En tiempo de lapso de días, sí recuerdo que estuve 6 meses un poco molesto con la iglesia, donde yo me congregaba, pero sin embargo siempre tuve la comunicación con el Señor, íntima con el Señor, en mi habitación, sin hacer cosas malas. Gracias a Dios ya yo estaba, ya el Señor había roto esas cadenas que me oprimieron cuando era antes de ser cristiano, ¿verdad? Pero entonces una pequeña molestia que tuve, bueno, pues pasó en 6 meses aproximadamente, pero sí, recuerdo que la pasé muy mal. O sea, había un sentimiento en mí de ese tiempo que me separé por cosas mías personales con otras personas. La pasé muy mal, sentía un vacío. Yo sentía un vacío en mi corazón que era la fraternidad de los hermanos en la iglesia, en la congregación, en la casa de oración, y eso de verdad me hacía reflexionar cada noche y me sentía muy mal. Sin embargo, al poco tiempo orándole al Señor y buscando, nunca dejando de leer las Escrituras, orando y cantándole al Señor, pude pues entonces tener el privilegio de que unos hermanos de la iglesia me visitaron y me dieron una bonita exhortación, que fue el motivo pues el que volví otra vez a la casa de oración. Pero la verdad es que pocas veces he tenido malas experiencias como cristianos. Otras cosas que sí también recuerdo respecto a si hemos tenido alguna mala experiencia o fracaso como cristianos, sí, otras son, bueno, cuando ya uno tiene hijos, ¿verdad? El ver que sus hijos, muchos de ellos no quieren venir a congregarse pues, con su papá, con su mamá, eso es un dolor muy grande, de verdad que uno se duele y
y esa experiencia, como te digo, no sabemos a veces cómo llevarla. Sin embargo, se superan, gracias a Dios, ya después con el tiempo, uno conociendo ya a través de las escrituras el propósito de Dios en nuestras vidas, ya uno deja un poco de, se calma, recibe la paz del Señor y deja entonces que el Señor pues vaya haciendo en nuestros hijos, y ya uno no se mete en esa relación y se calma un poco. Claro. Esa es más o menos una de las experiencias que he tenido. Amén. Sí quisiera puntualizar lo que me has dicho, que me ha llamado la atención. Cuando los hermanos fueron a tu casa y te dieron un toque de atención para volver a Dios. Y es que hace poquito, en una iglesia en Miranda, me contaba mi padre un testimonio sobre un joven que tenía sus idas, sus venidas, y caía y volvía y se iba de la iglesia, volvía a los 6 meses, y ya mi padre fue donde él y le dijo, mira, o todo o nada, pero ya te vale. Y digamos, le dio un toque de atención, y qué bueno es que los hermanos habitemos juntos, y cuando uno vaya a caer estemos ahí para levantarnos. Amén. Amén. Os resumo esto: este joven, ya han pasado creo que 2 años después de que mi padre fuera a su casa y le dijo, oye, ya te vale, deja de jugar con Dios, esto es más serio de lo que tú te crees. Y es que a día de hoy está en la iglesia que no falla, está todos los días, más que la luz. Amén. Sí, amén. Muchas gracias. Esto es un privilegio escuchar a estos hermanos, y de verdad que yo me siento bendecido. Y estaba pensando, como han comentado los hermanos, que cuando han comentado lo de la cárcel y eso, yo por circunstancias tuve que ir una vez a visitar a mi tío que estaba encarcelado, y como dices, yo también era mayor de edad y lo pasé muy mal, porque como tú has dicho, puerta tras puerta, ver a mi tío derrumbado porque por circunstancias pues no andaba muy bien y tuvo que ser encarcelado, y yo lo pasé mal porque claro, en ese momento cuando fui a ver a mi tío encarcelado, que estaba muy mal, estuve 1 año y medio sin ver a mi tío, pues se me fue el mundo abajo. Y cuando quise hablarle de Cristo, pues le dije, porque yo por la gracia del Señor pues he nacido pues, siempre en el Evangelio, y le dije, tío, esto es un toque de atención que Dios te está dando. Y él se me quedó, no me hablaba, pero se me quedó blanco, como diciendo, ¿qué estás diciendo? Digo, sí. Digo, hay muchas veces que no es que el Señor te haya enviado, sino Dios ha permitido para darte un toque de atención porque te está dando una oportunidad. Y a través de ahí, mi tío se puso a pensar, cumplió lo que tuvo que cumplir, pero a partir de ahí, cada vez que podía hablar con él, le decía, siga hablando de Cristo. Y a través de que testificándole día a día, pues mi tío, pues cuando salió, aceptó a Cristo, y hoy en día pues anda en los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir con esos hermanos? Pues que aunque pensemos que no, y muchas veces que te digan incluso por dentro, ay, qué pesado eres, pero tú sigues hablando de Cristo a las personas que aún no tienen o nos han apartado, porque a través de un consejo más, como habéis comentado, un toque de atención, vuelvan en sí y vuelvan de nuevo a los pies de Cristo. Y aprovechando que tenemos a los hermanos, hoy al hermano Rafael quisiera preguntarle ¿qué sientes el día a día, la paz diaria que sientes con Cristo? ¿Qué ocupa en tu vida? Bueno, en este tiempo tan dificultoso, tan difícil que estamos viviendo, ¿verdad? Y yo siendo pues de otro país, de otra nación, la verdad que yo me siento bien en este momento. Será por los golpes de la vida, y también creo yo que las bendiciones que he recibido del Señor
yo no tengo miedo ni siento soledad, siento una paz en mi corazón. Qué bien. A pesar de que estoy fuera de mi país, sí siento a veces, por supuesto, nostalgia por mis familiares que quedaron por allá, ¿verdad? No sabiendo muchas veces cómo avanza la situación de ese país. Pero de verdad te confieso sinceramente a los que nos miran, yo siento una paz tremendísima. Me siento agradecido de mi Señor Jesucristo, que desde que llegué a esta iglesia, también a este país, y me he congregado con mis hermanos cristianos aquí en Ocharcuaga, de verdad que me siento muy bien. Siento la gloria de Dios en mi vida, siento la paz del Señor en mi vida, de verdad. Gloria al Señor. Esa es la paz que solamente Jesús puede dar. Dice la palabra de Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Solamente Él es el quien llena los corazones. Amén. Bueno, creo que debo de hacerles una pregunta que creo que mis hermanos, no solamente los hermanos que nos ven de aquí, de España, de donde nosotros somos, sino hermanos que nos ven de México, de Estados Unidos, de Francia, de Portugal y de muchos otros países. Y es que quisiera que nos dijeran, porque ustedes como vienen de ese país, de esas naciones latinoamericanas donde por desgracia la violencia está a la orden del día, donde por desgracia la delincuencia está en unos niveles altísimos a comparación de otros países. Amén. Quisiera que nos comentaran cómo vive eso la iglesia que se encuentra en estos países, como por ejemplo Venezuela. ¿Cómo es posible que en medio de todo ese caos, valga la expresión, que nos inundan a todo el mundo, no solamente a esos países, pero cuando el nivel es tan alto, cómo afecta eso a la iglesia, a la manifestación de los hijos de Dios? Sí, le dejo a Milady que sí, cualquiera de los dos. Es bueno escucharos. Bueno, la pregunta que nos está haciendo es muy importante para nosotros, porque nosotros, como hemos vivido, ¿verdad? Hemos tenido esa experiencia antes de salir, pues había una violencia muy elevada, un alto nivel de violencia muy fuerte. Hay una iglesia que se ha mantenido, Amén. se ha mantenido en oración, ha aumentado el fuego, el nivel espiritual de las iglesias, no digo solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, porque ya el problema de Venezuela, pues todas las iglesias de Latinoamérica se han colmado o se han hecho como un enlace, ¿verdad?, de oración, de comunicación, de clamor. Se han unido. O sea que esto que está pasando en Venezuela, porque ya han hecho un estudio social en todos los sentidos, y nuestra nación, pues lamentablemente, está por debajo de todos los demás otros países de Latinoamérica. Tanto como Colombia. Sí, está por un nivel bajo, o sea, en todos los sentidos. Y la delincuencia, pues desbordada. Quiero puntualizar esto porque muchos, yo por lo menos no sabía esto. Yo creía que, por ejemplo, Colombia sería uno de los que estarían a la cabeza, México y otros países que también son muy conflictivos en el tema de la delincuencia y la violencia, sobre todo. Ya, o sea, en este momento, porque recordemos que aunque Colombia, México, se ha hablado muchísimo, que sí hay un nivel de violencia muy alto, pero ¿qué pasa? Todavía la economía se ha mantenido, y para las personas que estudian de economía y todas esas cuestiones de los países, sabe que un país está más estable, y cuando el país está más estable, pues la delincuencia pues se mantiene como que a un nivel
todo como que más en una balanza. Aunque sea muy alto, pero siempre. Ajá, exacto, a una balanza, o sea, no está ni. Pero Hay cuando más recursos, digamos. hay más recursos, pero cuando un país cae en una crisis tan fuerte, pues el que ya no era delincuente, pues como que dice, pues como sea, voy a conseguir un alimento para mis hijos. Aumenta el nivel de delincuencia. Entonces, hay que tomar en cuenta que también hay muchos que se ven obligados también. Obligados. Muchos jóvenes que quieren tener oportunidades y no la tienen, entonces ya van a lo fácil. Van a lo más fácil. Y por esa razón, pues hay un alto nivel de violencia hoy en día en nuestro país. ¿Cuál es el papel que ha desempeñado la iglesia cristiana, evangélica? Bueno, luchar con armas espirituales. Amén. No le queda de otra. Orar, guerrear, ayunar, hacen vigilia, hacen clamores, hacen retiros, o sea, tienen un nivel, un movimiento espiritual muy grande en esta época. Y es por eso que en este tiempo, pues, mucha gente se ha entregado a los brazos del Maestro, porque ya como están cansados ya de hacer tantas colas para conseguir un alimento, como están cansados ya de buscar y optar por hacer una cola para conseguir un medicamento, como están cansados y optados ya que tienen que estar cuidados en su casa ya a las 6 de la tarde porque les da miedo, pánico salir a esa hora, no pueden salir a un parque, no pueden salir a ninguna parte porque los están atracando, los están matando. Entonces optan a recurrir a Jesucristo. Amén. Es mi seguro. Qué bien. Y entonces la iglesia en este momento se están llenando las iglesias. No hay lugar más seguro que la casa. Sí, la gente ha entendido en este momento que la única solución para sus problemas es Cristo. Amén. ¿Y a través de quién? De la iglesia, de los hermanos. Bueno, queridos hermanos, esperamos que este programa os haya encantado, que os haya llegado al corazón, que Dios os haya hablado y, cómo no, que el Espíritu Santo haya llegado a cada uno de los rincones donde han proyectado este programa. Amén. Para nosotros es un placer haber contado con este matrimonio de bendición. Gracias. Con nuestros hermanos que ya forman parte de nosotros, ¿verdad? Amén. Gracias. Y cómo no, es un placer el seguir emitiendo en este canal. No me cansaré nunca de darle las gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por favor, sigan comentando, sigan ayudándonos a crecer y hacer las cosas todavía si podemos, o si podemos alcanzarlo con mayor solemnidad delante del Señor. Recordarles que entre nosotros no hay ninguna competición, ni hay ningún afán de lucro, ni mucho menos. Simplemente creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios en el nombre del Señor. Amén. Quisiera dar paso a nuestro hermano Andrés por si él tuviera algo que decirnos antes de finalizar este programa. Por favor, hermano. Bueno, como ha dicho nuestro hermano, para nosotros ha sido un privilegio y un gran honor tener este matrimonio. Gracias. De tanta bendición, que ya pertenece a nuestra iglesia Ocharcoaga, y como van a agradecer a vuestros espectadores que seguís apoyándonos, como estáis haciendo, y recordad suscribiros para emitir también vídeos en YouTube. Sin más, que Dios os bendiga. Los paso con nuestro hermano Israel. Amén. Bueno, no podemos cerrar este programa sin antes dar paso a nuestros hermanos. Y quisiera dar paso primeramente a nuestra hermana, como buen caballero que me considero, que las damas primero nos comenten algo de parte del Señor, y después daré paso a nuestro hermano. Y es verdad que dejo a las damas primero, pero es que nuestro hermano Rafael va a ser el broche final, como bien dice nuestro hermano Andrés, con una pequeña sorpresa que él tiene guardada en su corazón. Amén. Amén. Pero primero vamos a dar paso a nuestra hermana. Adelante, hermano. Tengo unas palabras de agradecimiento primeramente a nuestro Dios Todopoderoso, Padre Celestial, que nos ha permitido estar aquí,
que compartiendo las bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros y para ustedes también, porque este programa es especialmente para ustedes. Y bueno, agradecida de conocerles, que sé que muchos estarán allí pendientes de este programa, y para mí ha sido un placer participar aquí con todos ustedes. Me siento en casa, me siento cómoda, como que si estuviese con mi familia, así me siento, y que les tengo en mi corazón, y que ustedes que están allí también viéndonos, pues ya sin conocerles ya también les tengo en mi corazón. Así que muchas bendiciones y muchas gracias.